Bienvenidos sean, amantes del terror. En esta ocasión les traigo la segunda parte de la historia de Fernando Iglesias Meléndez. Hay un extraño periódico que solo se entrega a medianoche. Desapareció. La primera edición del periódico de la medianoche que había llegado el viernes pasado, de alguna forma se ha desvanecido. Lo puse en un cajón en el estudio de mi papá y ahora ya no está. O alguien se metió a la fuerza y lo robó, o... no sé. Suena ridículo, pero a decir verdad, toda esta situación lo es. Tal vez desapareció por sí mismo. Después de la última vez quería estar preparado. Esta noche coloqué una silla frente a la puerta y esperé ansioso desde las 11 en punto. Cada vez que un auto pasaba, cada vez que una hoja crujía en el asfalto del exterior, yo me apresuraba a mirar por el ojo de la puerta. Nada. Los minutos se arrastraban, el tiempo parecía dilatarse. Había sentido esto antes, cuando ordenaba algo en línea que realmente quería tener, y sabía que este era el día de la entrega. Pero esto era diferente. Algo sobre este periódico simplemente estaba mal. Si cualquiera de ustedes hubiera recibido uno, lo sabrían. Se siente como mirar algo que no debería ser visto. Como si algo se escurriera entre las rígidas leyes de la vida ordinaria y se abriera camino hasta ti. Sostener uno en las manos era como tocar la manifestación física de un error. Imagino que así debe sentirse cuando tocas algo radioactivo. Como si cada segundo que está en tu presencia de alguna forma altera el entramado de tu propia vida. 11:55. Estás cerca. Mi corazón late acelerado, la anticipación corriendo por mí cual si fuera un estupefaciente. Me puse de pie ante el ojo de la puerta, no queriendo perderme un solo segundo. Estaba viendo mi pórtico. La calle de afuera estaba oscura y los escalones delanteros estaban iluminados únicamente por la luz encima de la entrada. Había colocado el tapete de bienvenida un poco más alejado, así podría ver claramente a través del ojo de la puerta. Y entonces sucedió. La luz encima de la entrada comenzó a parpadear lentamente, luego más y más rápido. De pronto se apagó por completo. Todo el pórtico quedó sumergido en tinieblas. La única luz provenía del alumbrado público. De alguna forma, las sombras alrededor de mi entrada eran más oscuras que las demás, como si estuviesen devorando cada destello de luz. Entonces, la luz volvió a encenderse. Por la mirilla pude observar que mi pórtico parecía normal. La bombilla encima de la entrada iluminada como si nada hubiese sucedido. Me apresuré. Mis dedos impactaron con el seguro y tiré de la puerta principal para abrirla. El pórtico estaba vacío. La calle estaba vacía. Pasó un segundo. 2. Los sonidos normales del mundo a mi alrededor comenzaron a formarse una vez más. Miré abajo hacia el tapete de bienvenida y ahí estaba. Un atado de papel negro firmemente envuelto por un hilo negro. Dudé por un momento antes de tomarlo. Debería traerlo a la casa. Debería leerlo ahí. Debería siquiera leerlo en primer lugar. Entonces lo tomé. De todos modos, ya había leído uno. Ese umbral ya había sido traspasado.
Llevé el periódico hacia el estudio de mi papá y lo coloqué en su escritorio. El cuchillo de la cocina seguía estando ahí. Todas las piezas estaban en su sitio. Todo lo que tenía que hacer era leerlo. Tomé el cuchillo, corté el hilo y miré el papel desenroscarse a sí mismo como una extraña flor. Inmediatamente las palabras blancas saltaron en mi dirección y yo comencé a leer. Había algunas páginas extra en esta ocasión, incluyendo una portada, pero nuevamente solo había una historia. Esto es lo que estaba impreso en esas páginas negras. El doctor de la remoción. La policía advierte de un individuo peligroso. Luego de una avalancha de reportes sobre un tal doctor de la remoción, la policía local ha hecho un llamado a los residentes para que se mantengan alejados de desconocidos que se les aproximen en lugares públicos y que eviten los edificios abandonados de cualquier índole. Comenzó hace algunos meses. El primer reporte apareció en un foro en línea para reportar interacciones con individuos extraños, y este ciertamente cumplía los requisitos. La usuaria anónima declaró que se encontraba caminando por un parque público justo antes de cerrar, cuando se le aproximó un hombre que se le presentó como el doctor de la remoción. La mujer escribió que en su momento el hombre parecía profesional, confiable y que tenía una extraña habilidad de persuasión. El hombre le dio a la mujer una tarjeta y se alejó. Ella dice haberla perdido luego de lo sucedido, pero según declara, la tarjeta simplemente tenía una dirección impresa en uno de los lados. Al día siguiente, la mujer decidió revisar la dirección. La colocó en una aplicación de mapas y se dirigió allí, solo para descubrir que se trataba de un edificio que llevaba mucho tiempo abandonado. Sin inmutarse, encontró una puerta abierta y entró. El resto es historia de internet. Dentro del edificio, la mujer fue recibida por lo que parecía ser una clínica de última generación. Los pisos estaban hechos de resina epóxica e inmaculados. Los muros estaban pintados de color blanco y había lonas cubriendo las ventanas rotas. Había incluso luces fluorescentes colgando del techo. Esto estaba lejos de ser el matadero que la mujer había imaginado cuando encontró la ubicación abandonada. Pero ahora su mente estaba divagando más hacia un anillo clandestino de tráfico de órganos. Y casi estaba en lo correcto. La mujer dice que encontró la puerta a una clínica en la parte trasera del edificio. Llamó a la puerta y se le indicó pasar. Lo que la esperaba era un consultorio, sacado del más costoso hospital. Había varias habitaciones, en una de las cuales pudo leer la etiqueta tomografía axial computarizada. Otra etiquetada como una oficina dental. En el centro de la habitación había un escritorio, y detrás de dicho escritorio, el mismo hombre que había conocido en el parque público. La mujer no pudo describirlo claramente en su publicación, tan solo declarando que aquel hombre estaba vistiendo una bata de laboratorio y su rostro estaba oculto tras una mascarilla quirúrgica. El hombre no desperdició un segundo en comenzar su trabajo. Se presentó a sí mismo otra vez como el doctor de la remoción y le explicó que él se encontraba en el negocio de remover cosas del cuerpo humano. Cualquier cosa que pueda pensar, le dijo. La mujer se encontraba claramente en duda y hasta cierto punto alarmada, pero el hombre le aseguró que era un procedimiento voluntario y uno que tenía el potencial de salvar vidas. El
doctor procedió a pedirle a la mujer: nombre cualquier cosa sobre usted misma con la cual no esté contenta. Un recuerdo, una parte del cuerpo, un hábito inconveniente, lo que sea. Incluso un tumor o una condición fatal como el cáncer o una arteria coagulada. En su publicación en línea, la mujer admitió que no estaba pensando correctamente. Ella estaba, después de todo, ignorando un sinfín de banderas rojas que aparecen en docenas de relatos similares. Relatos que han trascendido la cultura, el tiempo y el espacio para convertirse en leyendas que todos escuchamos al crecer. Como despertar en una tina llena de cubos de hielo solo para descubrir que alguien había robado tus riñones, por poner un ejemplo. Afortunadamente, este no sería el caso para esta mujer, ni había sido el caso para cualquiera que se encontrase con este extraño hombre. No había ninguna bañera llena de cubos de hielo, al menos. La mujer había decidido no solicitar nada físico para su remoción, quizá temiendo que hubiese otros escuchando y que estos actuaran según lo que ella dijera. Ella, en su lugar, declaró que no le molestaría deshacerse de su procrastinación incapacitante. El doctor asintió, como si ya estuviese esperando esta respuesta. Entonces le explicó a ella que esto se trataba de un intercambio. Él tomaría algo que ella no quería tener en su persona, pero a su vez, él también podía elegir tomar cualquier cosa que quisiera a cambio. La mujer dudaba, pero finalmente aceptó, permitiéndole al hombre conducirla hacia un cuarto de exploración privado. La mujer declara que unas pocas horas después despertó en el mismo edificio, pero todo era diferente a su alrededor. El piso era de concreto sucio, los muros estaban cubiertos en pintura delaminándose, y no había cuartos de exploración ni equipo médico de ningún tipo. Ella dice que inmediatamente se reprendió a sí misma en su mente por haber caído en un engaño que hasta un niño pudo haber descubierto. Después, revisó rápidamente su cuerpo en busca de suturas o heridas. Ella no fue capaz de encontrar ninguna marca sobre su piel, ni siquiera un solo moretón, escribió. Fue tan solo unos días después que ella finalmente se percató de que algo realmente había sucedido en ese edificio. Ella era una escritora y había sido incapaz de comenzar a trabajar sin primero pasar horas tras horas de perder el tiempo en videos de YouTube y jugar juegos móviles. Pero ahora ella podía sentarse y ponerse a trabajar de inmediato. En verdad parecía que el doctor de la remoción había removido quirúrgicamente su procrastinación. Ella estaba encantada, pero solo al comienzo. Pronto se dio cuenta de que algo estaba mal. Primero sucedió cuando se encontraba en videollamada con su hermana y su recién nacido. Entonces pasó cuando su novia había regresado a su apartamento. Finalmente, ella confirmó sus temores delante del espejo del baño, sin importar cuánto lo intentara o por cuánto tiempo. No era capaz de sonreír. Después de docenas de citas con otros doctores, la causa seguía siendo desconocida. Algunos de ellos dijeron que quizás se debía a una parálisis facial leve originada por el estrés. Pero yo sé la verdad, la mujer escribió. Ella está convencida de que fue el doctor de la remoción. Lo odio, escribió en su publicación. Antes todos decían que yo tenía la sonrisa más bella y ahora se ha ido. Pero, ¿por qué tomar su sonrisa?
La mujer describió sus últimos momentos de conciencia de esta forma. Precisamente al momento en que el doctor de la remoción administraba una intravenosa con anestésico, ella alcanzó a vislumbrar una habitación al lado. La puerta estaba entreabierta y ella podía ver una camilla con una sábana sobre ella. Era obvio que, a juzgar por el tamaño y la forma de lo que se encontraba debajo, era una persona. Pero su forma estaba mal. Le faltaban partes. Ella escribió. La forma era anormal, pero tenía una cabeza y 2 piernas. Había jarrones a lo largo del muro al otro lado, jarros que contenían toda clase de partes humanas. Hay noches, la mujer redacta, en las cuales ella sueña que está de vuelta en la extraña clínica. Noches en las que se convence a sí misma que puede recordar parte de lo que pasó cuando estaba bajo anestesia. Ella vislumbró grotescas y extrañas herramientas quirúrgicas a través de ojos desenfocados. Escuchó al doctor hablarse a sí mismo. Escuchó que decía que algo o alguien estaba casi completa. Otras historias de los pacientes del doctor de la remoción han salido a la luz. Un hombre que declaraba haberle pedido al doctor que removiera su adicción a los cigarrillos, también sufrió la remoción de su lengua. Otro hombre quien había solicitado que le removiera su miedo a las alturas, también se le removió su habilidad para conducir. Un hombre con un tumor cerebral pidió que se removiera dicho tumor, solo para despertarse sin una de sus piernas. Una mujer pidió que su depresión le fuese removida y perdió uno de sus ojos en el proceso. Una de las cuentas que esparcen el rumor ha declarado que una persona desaparecida, quien fue encontrada sin su cabeza, había sido una de las víctimas del doctor. Aún así, cuando se le interrogó a la persona que publicó la información si esta persona había solicitado que se le removiera algo, el posteador anónimo no pudo contestar. Sea lo que fuese, tuvo que haber sido enorme. Quizá algo que él y un gran grupo de personas compartían, como un temor o una condición financiera. La especulación abunda en la mayoría de estos reportes, pero este cuerpo sin cabeza comparte algo en común con otros de los supuestos reportes. En todos los casos no había puntos de sutura, ni heridas, ni cicatrices de ningún tipo. Lo que sea que el doctor tomaba era como si nunca hubiese existido. Este hecho ha dejado estupefactos tanto a los oficiales de la ley como a los profesionales médicos que inspeccionaban estos reportes. Nuestra publicación desea recordarles la petición del Departamento de Policía. Si un hombre se le aproxima con una tarjeta de negocios y se presenta a sí mismo como el doctor de la remoción, será mejor que sea usted quien se remueva de esa situación de manera inmediata y llame al 911 cuando se encuentre a una distancia segura para reportar su encuentro. Bajo ninguna circunstancia, no se dirija a la dirección en la tarjeta y absolutamente, bajo ninguna circunstancia, solicite que se remueva algo de su cuerpo o de su personalidad. De lo contrario, perderá algo a cambio. Bajé el periódico. La confusión comenzó a crecer en mi cerebro, como si fuera algún tipo de infección. Volví a sentir mi corazón latir más y más rápido. Sabía que algo estaba mal, no solo por lo que estaba escrito en las páginas o la forma en la que se entregaba el periódico. Después de un par de búsquedas en el internet, descubrí que estaba en lo correcto. No había reportes en internet sobre un doctor de la remoción o el juego del borde
Entonces, ¿por qué los artículos mencionaban su presencia en el internet y otros medios? ¿Acaso el escritor simplemente estaba inventando estos reportes? Aún no lo sabía, pero no parece que así sea. Las historias no se sienten falsas, se sienten auténticas, como si estuviesen sucediendo cerca de mí. Decidí tomar algunas fotos del periódico con mi teléfono y más temprano que tarde me di cuenta de que esto no era una tarea sencilla. Era como si hubiera algo en la página que reaccionara negativamente con el lente de la cámara. Intenté tomarle fotografías con y sin flash, pero no hubo ninguna diferencia. La fotografía siempre se arruinaba. Esta es una de esas fotos sobre ese artículo. Espero les ayude tanto a verificar mi historia como a documentar la existencia del periódico en caso de que desapareciera. ¿Qué pasaría si mi padre decía la verdad? Si he cometido un grave error. No leas ninguno, me dijo una vez. Le pregunté por qué, pero no me aclaró nada. Solo cambiaba de tema o decía a secas, ¿por qué no? O solo no lo leas. Eventualmente pensé que solo trataba de asustarme y olvidé todo sobre ello. Ahora desearía haberle preguntado más sobre el periódico de la medianoche, sobre por qué no debería leerlo y sobre si debería siquiera tocarlo o traerlo dentro de la casa. Todo lo que sé es solo lo que mi papá decía, que llegaba los miércoles y los viernes a nuestra casa, así que debería aparecer otro el viernes por la noche. Parece que es demasiado pronto, demasiado sobrecogedor, pero voy a seguir adelante. Seguiré documentándolo y la próxima vez intentaré tener la puerta abierta cuando las sombras vuelvan a aparecer. Gracias por haberte quedado hasta el final. En la descripción encontrarás los enlaces a la historia original y la música utilizada. Recuerda suscribirte para que no te pierdas los próximos proyectos de este canal. ¿Han escuchado al fantasma de la medianoche? Ya pueden descansar en paz.